no se nos olvide que fue un hombre fuerte en los medios de Carlos Salinas de Gortari y que fue un hombre privilegiado por las relaciones en los sexenios pasados y que ahora ha encontrado que en México todo se está cayendo a pedazos. Lo quería poner como ejemplo, mi querido Jaime. Conozco muy bien a Raimundo. Fuimos compañeros de viaje, de experiencia durante muchos años. Y yo, francamente, sabes, yo me canso de repetir, ya parezco disco rayado, pero yo me salí de este país, me convertí en corresponsal en Europa, en Oriente Medio y en Estados Unidos durante más de 30 años. Y es impresionante cómo cambian los hombres en ese lapso. Yo empecé este oficio de periodista al lado de Raimundo en el viejo Excelsior, y realmente en aquel entonces Raimundo era un periodista avesado, crítico, como cualquier reportero de a pie, lo mismo que Pablo Iriart. Todos de alguna manera éramos periodistas con ideales. No voy a decir, la lista es larga, la lista es larga. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y esto me quedó claro una vez que regresé a México, yo creo que muchos de estos periodistas de esta generación se cansaron de ser lo que eran y en el proceso se convirtieron en empresarios más que periodistas. Y yo creo que hay muchos que se siguen defendiendo y diciéndome, no, Jaime, es que tú viviste en el extranjero, no sabías las cosas, cómo se batallaban aquí, cómo se libraban, o transigías o te morías de hambre. Y yo, francamente, sigo sin dar crédito a ese argumento, porque los viejos periodistas, los viejos reporteros de aquella época, como el caso de Pablo Iriart era un reportero bastante humilde. Yo lo conocí como reportero de Notimex realmente, y después, ¿cuál es la sorpresa? Me encuentro de regreso con un Pablo Iriart súper empoderado, millonario, con grandes conexiones con Carlos Salinas de Gortari, y insisto, cada quien elige su camino, ¿no? Y yo creo que a veces cuando uno escucha este rejuego, este intercambio entre Raimundo y Gabriel Sosa Plata, se da uno cuenta quiénes han cambiado en verdad y quiénes siguen siendo periodistas y quiénes siguen defendiendo la verdad. Es lamentable de verdad, pero, ¿sabes? Yo he creído que en esto de las lealtades, uno tiene la obligación de, antes que nada, de ser leal consigo mismo, con tu independencia, con tu tranquilidad de conciencia, con tu honradez, con tu honor, que para mí es muy importante y para ti también. Entonces, yo creo que estos viejos periodistas que se escandalizaban porque en aquella época era la época de los reporteros que comenzaban a corromperse con el narco y se escandalizaban y decían, válgame Dios, ¿cómo es posible, no? Y mira, ¿qué pasa después con el paso del tiempo? Estos periodistas se convierten en correas de transmisión del poder político, a quien les interesa servir. ¿Por qué? Porque tienen algo a cambio, ¿no? Medios, recursos, publicidad, que les permiten de alguna manera mantener su ritmo de vida. Así es que es lamentable. Por eso, como tú bien dices, efectivamente yo no creo que este tipo de periodistas que ya son empresarios, ni mucho menos los periódicos, las televisoras que responden a los intereses de corporativos, vayan a ofrecer una disculpa. ¿Por qué? Porque iría en contra de su razón de ser. Son entidades corporativas que buscan dinero, no buscan la verdad, buscan defender sus intereses, no los intereses de la opinión pública, no los intereses del pueblo. Así es que yo agradezco este llamado del presidente, aunque sospecho, como dicen en inglés, es un wishful thinking, un deseo de que así ocurra, pero el presidente sabe muy bien, porque el presidente no es tonto, tiene un colmillo muy, muy, muy largo, sabe bien que eso no va a pasar, pero mientras tanto y en el proceso los deja al descubierto a estos periodistas que han vivido, fíjate nada más, del encubrimiento. Así es.